Muy buenos días. Agradezco a los organizadores de este evento, en particular a Hedy por esta invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes. Entonces estaremos hablando sobre la investigación en salud en Colombia y las oportunidades en investigación para las imágenes diagnósticas. En esta diapositiva me presento brevemente. Mi nombre es Diego Forero, soy médico de la Universidad Nacional. Lo hice mi doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad de Amberes en Bélgica. He estado vinculado en múltiples instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, trabajando en investigación en salud. Y desde el año 2019 me encuentro vinculado con Área Andina como investigador líder de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte. En cuanto a mi experiencia de investigación, que es un poco lo que estaré compartiendo, como ustedes ven, he sido autor de un número importante de artículos en revistas internacionales, también parevolador de revistas internacionales y miembro de comités editoriales también de revistas científicas. Este artículo que allí extraemos este texto lo escribimos con la doctora Paola Ruiz, nuestra decana de facultad, en 2020, y aquí resaltamos algo relacionado con investigación y es la necesidad de aumentar la producción científica relacionada en salud de nuestras universidades, particularmente la que es liderada por nuestros investigadores. Es una necesidad a nivel país y es algo en lo que seguimos trabajando. Ustedes seguramente han visto esta imagen en otros contextos. Esta es la original, orientada hacia publicación de artículos. Posiblemente la han visto en otros espacios, como por ejemplo tesis, entre otros. Y es un poco de manera jocosa muestra esos retos y actividades para llegar al final, que es tener ese artículo aceptado para publicación. ¿Cómo estamos? Ya entrando un poco más en detalle, esta base de datos de Simago está disponible, ustedes pueden entrar y acá muestro cómo está Colombia en el contexto latinoamericano en el área de salud. Entonces vemos como en primer puesto está Brasil con una gran potencia, ustedes ven muy por encima de México y Argentina, luego Chile y nosotros estamos en un quinto puesto y en sexto puesto está Cuba. Además de esos datos, ha venido un crecimiento importante de la producción, no solo en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica. Eso está relacionado con el aumento de profesores con formación, por ejemplo, de doctorado, entre otros, la inversión, el número de revistas indexadas, y es algo que, además de estar acá, Colombia viene creciendo y salud en general es un área importante de producción científica en el país. Eh, Desde el punto de vista, como hemos mencionado, y para usted dentro de su formación, perspectivas futuras, este es un artículo que publicamos el año pasado en el Journal of Translational Medicine, orientado a hacer una guía de cómo escribir artículos con base en nuestra experiencia de años de no solamente como autor, sino también como volador editor y de realizar cursos sobre escritura. Es un elemento muy valioso, es de acceso abierto, es decir, ustedes los pueden consultar sin problema y pueden ser útiles para ustedes para esa escritura de manuscritos desde en el área de salud y desde una perspectiva actualizada. Esta imagen la muestro en mis presentaciones porque es un esquema visual de por qué es importante las publicaciones. Como vemos allí en esta figura del iceberg, el artículo es lo que es visible. Uno puede tener muchísimos datos en el computador, en el escritorio, pero si eso no lo ha publicado no es visible. ¿Qué es lo que es visible? El artículo publicado, lo que está en PubMed, lo que está en base de datos como Scopus, lo que tiene citaciones. Todo lo demás puede ser muy importante, muy valioso, pero nadie lo ve y no hay forma en que eso implique, por ejemplo, posibilidades de citaciones o de reconocimientos. ¿Cuáles son los retos para poder publicar en revistas internacionales? Lo que está abajo, de manera muy resumida, que sean resultados novedosos. La investigación va a eso, si la generación de nuevo conocimiento, si es una información que ya se conoce es más difícil publicarlo. El tema también de resultados importantes es un aspecto allí, que eso pues tiene múltiples aspectos de interpretación. Resultados positivos, es decir, cada vez es más difícil publicar unos resultados negativos en investigación y en salud. Y algo fundamental que lo que resalto en amarillo, que sean resultados de alta calidad. Es decir, que se utilicen instrumentos validados, cálculos adecuados de tamaño muestral, en el caso, por ejemplo, de uso de equipos, que esos equipos estén calibrados, entre otros. Entonces, son aspectos importantes para publicar en este momento en
investigación en salud. ¿Cómo está nuestro modelo? Ustedes saben, en este momento tenemos un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias, que desde el año pasado se convirtió en eso. Antes era Colciencias, Departamento Administrativo, y que define esa categorización. En este momento, estas categorías se mantienen. Este fue del modelo anterior, que en general se mantiene con respecto a artículos. Y acá nos muestra cómo hay unas categorías de artículos en revistas indexadas. Se utiliza estas categorías de A1, A2, B y C, que tienen unos correlatos con bases de datos como Scopus, que es internacional, de Q1, Q2, Q3 y Q4. Un Q1 en general son revistas que tienen más citaciones que un Q2, un Q3, y como ustedes ven acá, un artículo Q1 en el modelo de MinCiencias, que nos define ranking de grupos e investigadores. Ustedes ven, pesa 5 veces más que un Q4. Eso resalta la importancia, por un lado, de en el modelo de MinCiencias, de publicar revistas internacionales e idealmente en unas categorías más altas como lo es un Q1 y un Q2, y que como mencionado son revistas en general de una mayor calidad esperada y específicamente un mayor número de citaciones en comparación con otras categorías. Este artículo que ustedes ven acá fue publicado en el New England Journal of Medicine y lo traigo porque es en salud una de las revistas o la revista más antigua en salud. En este caso, ustedes saben, todavía estamos en un proceso de independencia en Colombia, lo cual pues, resalta esa trayectoria internacional de países como Estados Unidos en investigación en salud. Ustedes escuchan constantemente a esta revista, es una de las más importantes, reconocidas y de mayor impacto a nivel internacional. Hay otras, lo traigo como ejemplo para mostrar ese historial de las publicaciones en salud a nivel internacional. También quiero compartir con ustedes un elemento clave en la formación de ustedes, también perspectivas futuras, y es cuáles son las recomendaciones internacionales para ser autor. Uno de los temas principales que genera conflicto entre investigadores o entre grupos es la autoría. Entonces, estas son las recomendaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Como ustedes ven, son 4 puntos. Uno, que haya una contribución sustancial al diseño, al análisis, que participe en esa escritura, porque estamos hablando de un producto escrito, en temas de importancia intelectual, es decir, no solamente decir póngale una tilde, quítele una tilde, sino cosas de más contenido, aceptar la aprobación final y también ser responsable, es decir, no solamente como un derecho, sino también como un deber. Si esto se cumple, entonces la persona puede ser autor. ¿Cuándo no será un autor? Por ejemplo, una persona que presta un equipo, que hace una medición, que no contribuye a estos aspectos, principalmente el 1 y el 2, pues no debería ser autor. ¿Dónde iría? En agradecimientos. Y esto ocurre a veces con estudiantes en los cuales el estudiante participa mucho en aspectos de medición, recolección de información, pero no en la escritura. Como de nuevo estamos hablando de un artículo, el artículo implica un trabajo intelectual que la forma de visualizarlo es con la escritura. Es decir, en ese caso, si una persona no contribuye a la redacción del manuscrito, pues no cumple con los criterios y no debería ser autor, sino debería estar más en agradecimientos. Por ejemplo, gracias a tal persona por realizar esta medición, por utilizar este equipo, entre otros. Uno de los artículos que se puede realizar en múltiples niveles son las revisiones, y allí traigo esta perspectiva internacional, porque hay unas interpretaciones locales diferentes entre lo que es una revisión narrativa y una sistemática. La narrativa en general no utiliza unos criterios de búsqueda específicos, como vemos acá. En el caso de la sistemática sí tiene unas preguntas o unos criterios de búsqueda muy claros. En general las revisiones temáticas son más enfocadas que las narrativas, que son más amplias, y eso hace a su vez que en el caso de la sistemática esté más orientada hacia temas de medicina basada en la evidencia o salud basada en la evidencia, mientras que las revisiones narrativas están más orientadas hacia recolección de información de manera general, por ejemplo, para temas de formación, entrenamiento, pero ya para en casos específicos de saber qué está ocurriendo,
la revisión sistemática se utiliza más y es más valiosa y va a acompañar los metaanálisis, que es una revisión sistemática que pasa a una etapa posterior de un análisis estadístico. Entonces, estos son tipos de publicaciones que se pueden realizar en múltiples niveles, porque lo que se trabaja la fuente de información es la literatura científica que ya está publicada. En esta gráfica, nuestro artículo del año pasado de guía de escritura, acá resaltamos de manera general cuál es la estructura de un artículo científico, con un título, un abstract o resumen, una introducción que tiene esta forma, donde vamos de lo más general a lo más específico, por eso parece un triángulo invertido, métodos, resultados. Desde el punto de vista científico, los métodos y resultados son dos de los más importantes porque es donde se comunica qué se hizo, cómo se hizo y qué se tuvo resultados. En ese contexto, las tablas y figuras son claves, además del texto, y la discusión, parece ustedes ven como una pirámide donde se va de lo específico que se encontró hacia esa discusión de lo general. Las referencias, en el cual los profesores hacemos tanto énfasis, son fundamentales porque es la forma de dar crédito al trabajo previo, por un lado, y también de dar a conocer a los evaluadores y a los lectores que se siguieron recomendaciones estándares internacionales. Entonces, ese es el contenido de un artículo original, es decir, que cuenta unos resultados nuevos, que es diferente a un artículo de revisión. ¿Cómo se hace esa evaluación por parte de las revistas? De manera muy general, el autor somete el manuscrito, el editor hace una revisión inicial, dependiendo de su concepto puede ser no aceptado en esa primera parte o ser enviado a pares evaluadores. Hay una opinión de los expertos, puede ser que no sea aceptado o que se hagan comentarios por parte de los autores, es decir, se incorporen esas sugerencias y luego va de nuevo y pueden ser varias etapas de que lo evalúa el editor y los expertos, los pares evaluadores, y se tome una decisión editorial que puede ser de nuevo no aceptado o que sea aceptado y ese artículo se va a publicar. ¿Por qué es tan importante esto? Esto garantiza en general la calidad porque estamos en el contexto de revistas internacionales hablando de pares evaluadores que son expertos mundiales en los temas, las metodologías. Hay unos conceptos importantes allí. Uno es que en general hay un editor en jefe, unos editores asociados que ayudan con ese trabajo de evaluación. Hay varios conceptos relacionados con la evaluación por pares. Uno, por ejemplo, que es una de las más comunes, es con un ciego único, un cegamiento único. Quiere decir que los autores no saben quiénes son los evaluadores, que es muy común. Y en otros casos, como el de doble ciego, ni los autores saben quiénes son los evaluadores, ni los evaluadores saben quiénes son los autores. Y hay otra que se viene utilizando y es que es la revisión abierta, es decir, se publican no solo los artículos, sino también los comentarios de los evaluadores y también los nombres. Cada vez se trabaja más en estos aspectos. Puede ser entre 1 y 4 evaluadores. Eso depende un poco de la revista y la complejidad del artículo. Como les mencionaba al inicio, hay una base de datos que es Imago, que está asociada con Scopus, que es una base de datos muy grande. Acá ustedes pueden buscar por temas, como les mencionaba, unos cuartiles, Q1 a Q4, entre más alto el cuartil de un Q1, es una revista de mayor impacto que un Q4. En caso de Colombia hay más de 100 revistas indexadas en Simago y Scopus. Está también el factor de impacto que ustedes escucharán mucho y principalmente es una forma de clasificar las revistas con base en las citaciones. Entre más se cite una revista, su factor de impacto va a ser mayor. Esta diapositiva la traigo porque viene creciendo el concepto de revistas predadoras o depredadoras, en el cual son revistas que no tienen calidad y que en este momento hay miles que escriben y que lo hacen porque cobran, dependiendo de la revista, cientos o miles de dólares, más hacia cientos de dólares, y no ofrecen ningún tipo de calidad, es decir, no hay evaluación por pares, los artículos son publicados en cuestión de días sin ningún cambio, entonces son revistas que tienen una mala calidad y este es de un artículo que publicamos hace unos años donde mostraba que estas revistas de no calidad crean unos factores de impacto falsos para engañar y esto hace que
diferentes autores puedan caer y publicar en una revista que no solo no tiene calidad, sino que cada vez más tiene impacto negativo sobre los autores. Es decir, no solo no suma, sino en general cada vez más es visto como algo negativo para quien publica en este tipo de revistas. También de nuestro artículo del año pasado, el contexto actual de la ciencia abierta, en el cual a nivel de Latinoamérica y Colombia se ha avanzado en las revistas de acceso abierto, es decir, que además de que no cobran, los autores pueden reutilizar algunos de esos contenidos. Eso es una de las definiciones de las licencias abiertas, obviamente dando crédito, pero es diferente a cuando algo está protegido por otro tipo de derechos de autor. Y la ciencia abierta, que es algo que estamos trabajando en área andina y que es necesario en el país, además de las revistas del acceso abierto, también involucran los métodos abiertos y los datos abiertos. Es decir, que por ejemplo si uno publica un artículo, la base de datos no solo la tiene en su computador, sino la coloca en un repositorio abierto, obviamente con temas de privacidad y confidencialidad, para que otras personas lo puedan utilizar. También, como les he mencionado, está la evaluación por pares abierta. Antes y después, cada vez vemos cómo realmente uno no finaliza con la publicación de un artículo, sino inicia al publicarlo, porque allí pasa de que unas pocas personas los leen, que son los pares, a miles o cientos de miles o decenas de miles de personas alrededor del mundo y pues con una gran experticia. En esta imagen de nuevo también desde lo visual, algo que hacemos mucho énfasis y que de facultad queremos fortalecer cada vez más, y es que uno puede tener todos los datos, como en esta parte del puente, pero si no tiene las habilidades de análisis que están muy ligados con la bioestadística, nunca va a llegar al otro lado, que es tener unos datos analizados y publicar esos datos. ¿Por qué? Porque de nuevo uno puede tener todos los datos del mundo, pero si no los analiza, no puede escribir ese artículo de interés. Y esta diapositiva también por otro aspecto que hacemos mucho énfasis y que es fundamental a nivel global, y es, ustedes ven un artículo que está escrito en chino, que muy seguramente, al igual que la mayoría, no se entiende nada, solamente se ven algunos numeritos abajo, y eso es un ejemplo de lo que puede pasar cuando nosotros publicamos en español y llega a esos cientos de millones de personas alrededor del mundo, que más realmente son miles de millones de personas alrededor del mundo que no hablan español, y por más que tengamos unos resultados interesantes no nos van a poder leer y no saben qué es lo que queremos comunicar. Por eso en este momento la ciencia tiene como idioma el inglés, y si escribimos en inglés y si leemos en inglés tenemos unas oportunidades mucho mayores. Quiero compartirles también en estos espacios de investigación formativa que hay unas oportunidades interesantes de participación de estudiantes. Este es un artículo que publicamos en el 2018 en una revista internacional, como ustedes ven allí, de enfermedades cerebrovasculares, una revista Q1, y en ese artículo hay dos autores que en ese momento eran estudiantes de pregrado y que ese trabajo fue como proceso de un semillero. Entonces, claramente sí hay unas oportunidades grandes de vinculación de estudiantes a procesos de investigación. El nivel de formación no es una barrera, es decir, sí se puede publicar en revistas internacionales de primer nivel siendo estudiantes. Entonces, ese es algo que les quiero compartir, y es también unas oportunidades de los semilleros de investigación. Ya entrando un poco hacia el tema de la segunda parte, ya relacionado más con el programa, quiero compartir unas perspectivas interesantes sobre el uso de la inteligencia artificial con las imágenes diagnósticas. Es un artículo del 2018 donde nos habla de diferentes estrategias que se pueden utilizar. Allí hay conceptos que están relacionados como inteligencia artificial, como aprendizaje de máquina, como aprendizaje supervisado, como aprendizaje profundo, que son temas complementarios y que esto puede facilitar esos desarrollos futuros, que en medida en este momento se trabaja mucho en investigación
y que es posible que en un futuro esté implementado en mayor medida. Hay varios aspectos. Este es otro artículo del 2018 sobre inteligencia artificial. En general, uno que hace tiene unos grupos de datos, uno para el entrenamiento y otro para la validación. Dependiendo de esos datos que uno incluya, cuál sería el resultado. Por ejemplo, la clasificación diagnóstica en temas con base en imágenes de radiología, por ejemplo, para diagnósticos, por ejemplo, pulmonares, entre otros. También se utiliza mucho para imágenes de patología, temas, por ejemplo, de acercamiento a diagnósticos de tumores, entre otros. Entonces cada vez se utiliza más. Una de las herramientas que trae este artículo de un experto internacional como el Dr. Paul de Nature, publicado en Nature Medicine, son las redes neuronales artificiales. Es un concepto que se viene trabajando hace décadas, no es por sí nuevo, es la aplicación a temas como estos y es un poco simulando lo que ocurre en el cerebro, donde tenemos unas neuronas o unidades donde están los datos y hay una capa donde está esa entrada de datos, un procesamiento que es acá esas etapas, esas capas ocultas y un resultado que por ejemplo puede ser un diagnóstico de sí o no, de probabilidades, de categorías. ¿Y cuál sería la entrada? El tema de imágenes, que pues se puede analizar píxel por píxel o de otro tipo de patrones y ya. Pero lo que hacen estas redes es acercarse a lo que hace el cerebro, en este caso de manera artificial, para aprender y facilitar el diagnóstico de manera automatizada. Estos son ejemplos también de este artículo donde se ha utilizado en artículos previos para datos de tomografía, como ustedes ven allí, por ejemplo, para trauma, para hemorragias, entre otros. Entonces es un tema que se viene trabajando muchísimo. En general, la inteligencia artificial aplicada a salud, donde más se viene trabajando, es precisamente con temas de imágenes diagnósticas. Y este es un artículo publicado en el 2019 donde hacen metaanálisis, es decir, se combinan resultados de varios estudios y se encuentra, en este caso, que esa sensibilidad es alta. Como ustedes ven, es de 87% para esos modelos de aprendizaje artificial y que pues se acerca a lo que ya tiene el experto, es decir, el humano que es profesional y especialista en estas áreas. La especificidad también es alta, entonces en este caso similar o en algunos casos puede ser superior. De nuevo hay temas en los cuales es más complejo esa evaluación por el experto humano. Este es otro metaanálisis orientado en este caso particular hacia revisar o identificar metástasis tumoral desde imágenes diagnósticas. Es también un metaanálisis y acá lo que se encuentra es que, como vemos arriba, la sensibilidad de estos modelos de inteligencia artificial es de un 82% y una especificidad del 84%. También aquí aprovecho para resaltar como esos conceptos que vienen desde la epidemiología, como sensibilidad y especificidad, se utilizan en muchos contextos como hacia el desempeño de este tipo de pruebas, incluyendo la inteligencia artificial. Y algo muy valioso es que ustedes ven allí, entre más rojo, pues hay un mayor número de estudios. Ustedes ven a Colombia en un blanco y es hacia eso. Hay unas oportunidades muy grandes de investigación relacionadas con imágenes diagnósticas a nivel Colombia, en general a nivel Latinoamérica. Este tipo de herramientas son gratuitas, no son nada complejas y es una gran oportunidad para la investigación en esta área del conocimiento. Ya para terminar, esta diapositiva también de un texto tomado en un artículo nuestro sobre la importancia de la resiliencia en investigación, en el cual constantemente se tienen evaluaciones y
el éxito en general está en estar preparado para dar respuesta a los comentarios de los evaluadores, ya sea de proyectos, de publicaciones y también en este espacio de investigación formativa de la motivación. Lo principal cuando se vincula un estudiante a un proyecto de investigación, a una investigación, es la motivación. Con la motivación se pueden hacer muchísimas cosas, como les mencioné, llegar hasta artículos internacionales de primer nivel. Con esto termino y les doy las gracias y muchas gracias.